Ariel, buen día. Por favor, esperaremos unos 2 minutitos mientras acepto la reunión a tus compañeros, por favor. Está bien, doctor, gracias. Buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Se logra escuchar, ¿verdad? Sí, doctor, buen día. Buen día, Sí, Hernán, ¿cómo doctor. está? Buen día. Andrea, Ariel, Mayra, Marco Antonio, María Bueno, Luz, Doctor, buenos Nelson. días. Buenos buenos días, ¿cómo días, están? doctor. Buen día, Buen buen día. día. Buen día, ¿cómo están? El día de hoy tenemos trabajo de plataforma, por favor. Hay un control de lectura que se va a habilitar y una vez que se habilite tienen el tiempo de 15 minutos para poder resolver. Se habilita a horas 10:30. Entonces, el día de hoy solamente tenemos una sesión de avance de nuestra materia. El anterior día, el jueves, habríamos visto ya gran parte del avance de nuestro tema, del tema de la interpretación de los contratos, ¿no? Y bueno, pues habíamos dicho de que en realidad las partes en apoyo de la buena fe del cumplimiento de los contratos es que suscriben los mismos. A veces realizan pequeños recibos, a veces simples documentos, que llegado el momento, bueno, pues se deberían cumplir también las obligaciones asumidas de buena fe, pero hemos visto de que no siempre es de esa manera, no siempre las partes cumplen de buena fe. Entonces, ese incumplimiento quieren justificarlo con la ambigüedad o oscuridad del documento, del contrato, vuelvo a reiterar, para no dar cumplimiento a sus obligaciones. Entonces, necesariamente ese contrato se tiene que interpretar, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando este contrato sea oscuro, sea ambiguo, tenga vacíos, en ese caso recién un juez va a interpretar, porque caso contrario solamente se tiene que dar cumplimiento a las obligaciones asumidas. Hemos visto
visto de que el juez al momento de analizar el contrato debe hacerlo antes, durante y después de la celebración del contrato para poder encontrar cuál ha sido la intencionalidad de las partes. Además, tiene que hacer un estudio también a la totalidad de las cláusulas del contrato. Por eso decíamos que pareciera que nosotros asumimos una postura mixta, tomando en cuenta la teoría subjetiva que nos decía que para interpretar el juez debe analizar o debe buscar la verdadera intención de las partes, pero también la teoría objetiva alemana nos decía que no es necesario entrar a la parte subjetiva de las partes, sino hay que hacer un estudio total del contrato, cláusula por cláusula, un estudio a la letra muerta del contrato. Entonces, el artículo 510 nos da una postura mixta, pero pareciera siempre que existe una prevalencia de poder analizar o averiguar la intención de las partes al momento de contratar. Hemos visto las reglas, esas reglas de interpretación, y ahí entraríamos al punto número 4, que es del avance para el día de hoy, que es la legislación nacional. Ya a partir del día jueves habíamos visto cuáles son aquellos artículos que regulan de manera específica no la interpretación, sino esas reglas que debe el juez tomar en cuenta al momento de interpretar un contrato. Y esas reglas lo tenemos a partir del artículo 510 hasta el artículo 518. Los pasos previos, decíamos, ¿no? El primer paso previo era el de calificar el contrato, ¿sí? Calificarlo a ese contrato. Si es un contrato nominado, es un contrato innominado. Si es un contrato nominado, vale decir, si es un contrato típico que está regulado de manera específica en el Código Civil, pues se atiende a esas cláusulas, a esas reglas para interpretar las cláusulas. Entonces, calificar significa eso, determinar el nombre jurídico apropiado para ese contrato. Luego hemos dicho, otra regla es el de ubicar el contrato dentro de la clasificación de los contratos. Ubicarlo principalmente, como aquí estamos hablando de prestaciones, ubicarlo si es a título gratuito o a título oneroso principalmente. Si es a título gratuito, hemos leído que nuestra legislación nacional nos dice de que se debe interpretar en favor de quien hace el desprendimiento de su patrimonio. Y cuando hemos dicho que es a título oneroso, el juez lo que debería buscar es el mayor equilibrio dentro de las prestaciones, ¿sí? A las prestaciones que han asumido las partes. Hemos estudiado los contratos de adhesión con relación a la interpretación de los mismos y hemos visto también que nuestro Código Civil regula y nos dice estos contratos de adhesión necesariamente deben interpretarse en favor de aquel que se ha adherido, porque no ha tenido el tiempo suficiente para pensar en las cláusulas, para discutir las cláusulas de ese contrato. Decíamos que el contrato se empieza a formar a partir del consentimiento de esa manifestación de dos voluntades que en un principio tienen intereses opuestos y luego se conforma un interés común. Entonces, se supone que ese contrato, las cláusulas de ese contrato han sido libremente discutidas en igualdad de oportunidades por las partes, porque así se estaría formando el consentimiento. Entonces, las partes tendrían esa libertad de discusión de las cláusulas. En los contratos de adhesión o por formularios que nos dice el Código Civil, solamente es una de las partes quien realiza el documento y la otra parte se adhiere. En caso de duda con este tipo de contratos, el Código Civil nos dice se deberá interpretar en favor de quien se ha adherido. Luego hemos visto la identificación de cláusulas no expresadas, cláusulas de uso no expresadas. Ahí decíamos que muchas veces las partes pueden obviar. Sí, buen día.
¿sí? Tal vez ahí, allá. Entonces, tal vez muchas veces las partes puede ser por omisión o puede ser por, o de manera intencional, es que no colocan cláusulas dentro del contrato, ¿sí? Entonces, ahí la norma jurídica nos dice que hay ciertas cláusulas que si no están expresadas en el contrato, es la ley que se encarga de colocar esas cláusulas al contrato. Recuerdo que vimos la evicción, ¿se acuerdan? De que si las partes no han colocado la cláusula de evicción a un contrato de compra-venta, es la ley quien coloca. En esa parte había yo obviado hablarles del artículo 466 de nuestro Código Civil. El artículo 466 que le voy a dar lectura es claro al decirnos esto. 466. Inclusión automática de cláusulas. Se consideran incluidas en todo contrato las cláusulas impuestas por ley, ¿sí? Entonces, si las partes han obviado, han omitido colocar cierta cláusula, ¿sí? O ha sido la intencionalidad de una de las partes no colocar una cláusula, aquellas cláusulas que están impuestas por ley, entonces se las considera incluidas en el contrato. Este va concordante con el artículo 513 de nuestro Código Civil que nos dice cláusulas de uso no expresadas. Se deben suplir en el contrato las cláusulas que son de uso aunque no se hayan expresado. Entonces, ahí tenemos el argumento jurídico por el cual el juez incluye ciertas cláusulas a los contratos, así las partes no las hayan incluido. Este artículo de 466 nos da otro ejemplo también, ¿no? El 613, por ejemplo, en la compra-venta también, el artículo 613, cuando no se establece un precio de la venta, el 613, falta de determinación expresa de precio. Cuando el contrato tiene por objeto cosas que el vendedor vende habitualmente y las partes no han determinado el precio, se presume que aquellas han convenido en el precio usualmente cobrado por el vendedor. Entonces, si se dan cuenta en este caso, si han omitido en una compra-venta el precio de la venta, pero de cosas que habitualmente vende el vendedor, ¿sí? Entonces ya se presume, el juez en este caso ya presume que el monto, el precio de la venta es el precio en el que habitualmente vende, en este caso, el vendedor. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertos artículos por los cuales se encuentra regulado estas cláusulas o estas cláusulas de uso no expresadas. Y el juez es quien tiene que interpretar, dependiendo la naturaleza del contrato, tiene que identificar e incluir estas cláusulas. Vuelvo a reiterar, muchas veces las partes de manera intencional no incluyen estas cláusulas, pero son estas cláusulas que la ley las presume que están incluidas en todo contrato. Hasta ahí nos habíamos quedado el día jueves en el avance de la interpretación de los contratos. Una séptima regla la tendríamos en el artículo 511 de nuestro código civil. A ver, un momentito, abriré las diapositivas. Habríamos visto hasta esta sexta regla. Visto hasta esta sexta regla, que son identificar cláusulas de uso no identificadas. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, acá la evicción, ¿no? De que
de la responsabilidad del vendedor por la evicción y por los vicios de la cosa tiene lugar aunque no se la haya expresado en el contrato. Entonces, este tipo de cláusulas el juez, dependiendo el contrato, tiene que identificar e incluirlas al contrato. Una séptima cláusula, una séptima regla de interpretación es que en caso de cláusulas ambiguas o de doble sentido, el juez al interpretar no debe dejar sin efecto esa cláusula, sino que debe darle un sentido, ¿sí? Esta es una regla principal. El juez no puede decir o no puede dejar de interpretar una cláusula determinándola como, o como ambigua. ¿Sí? No puede decir, no voy a interpretar esta cláusula porque es ambigua, da a doble sentido. No tendría sentido el solicitar entonces la interpretación de ese contrato. ¿Sí? Por eso es que nos dice, cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, se le debe dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno. ¿Sí? Entonces, necesariamente el juez tiene que darle algún efecto a esa cláusula ambigua. ¿Sí? Esto es muy subjetivo, es dependiendo el contrato también, ¿verdad? Atendiendo a la totalidad del contrato. Entonces, el juez no puede decir, no voy a interpretar porque yo también identifico que esta cláusula es ambigua, no, sino que tiene que darle algún sentido a esa cláusula. Tiene que interpretar necesariamente. Y en este último, que sería la octava regla, donde estaríamos hablando que en el caso de identificarse término con diferentes acepciones, el juez al interpretar debe darle viabilidad hacia la mejor conveniencia de todo el cuerpo del contrato. El artículo 512 nos dice términos con diferentes acepciones. Los términos susceptibles de dos o más sentidos o acepciones deben tomarse en el que más convenga la materia y naturaleza del contrato. ¿Sí? Entonces, si hay términos dentro del contrato con diferentes acepciones, entonces el juez necesariamente, ¿sí?, tiene que darle una viabilidad hacia la mejor conveniencia de todo el cuerpo del contrato. Ahí habríamos identificado ya nuestras 8 reglas de interpretación de los contratos, ¿sí? Esas son las 8 reglas y lo que prevé también nuestro Código Civil. Estas reglas son de atención del juez. Es el juez quien tiene que atender estas reglas al momento de identificar el contrato porque está dentro de la norma jurídica. Vuelvo a reiterar, un contrato se interpreta cuando las partes no quieren dar cumplimiento a su obligación. Porque si el contrato es claro, no hay por qué interpretar. ¿Sí? Si el contrato es claro, no es ambiguo, no va a prosperar ese nuestro pedido de interpretación del contrato. ¿Sí? Generalmente se inicia un proceso cuando una de las partes no cumple con su obligación. ¿Y cuál es el primer mecanismo de defensa? El contrato es ambiguo, el contrato no es claro. Ese es uno de los primeros mecanismos de defensa de todo profesional abogado, ¿sí? Que está defendiendo, porque siempre va a haber dos partes, va a haber dos abogados que defiendan a cada una de las partes, el que está defendiendo al demandado. ¿Sí? Lo primero que va a buscar es que el juez interprete pues ese contrato. Va a decir, el contrato no es claro, el contrato es ambiguo, el contrato tiene vacíos. Entonces el juez va a hacer pues ese estudio del contrato. ¿Sí? Si no va a identificar ninguna cláusula ambigua, ningún vacío dentro del contrato, el contrato es claro, pues no va a interpretar, pues nos va a decir el contrato es claro, no encuentro ninguna ambigüedad. Pero en caso de encontrar, pues necesariamente debe regirse a cada una de estas reglas, porque está dentro del Código Civil, a esas reglas donde tiene que finalmente analizar este contrato. El artículo 520 de nuestro Código Civil, 520, sí, justo, ejecución de buena fe e integración del contrato. Ahí hablamos de la integración, ¿se acuerdan? Cuando veíamos de que el juez no puede decirnos hay vacíos,
hay lagunas dentro del contrato, necesariamente la tiene que interpretar buscando el equilibrio de las partes. Fíjense, el contrato debe ser ejecutado de buena fe. ¿Sí? Sobre la buena fe es la base de la ejecución del contrato. Y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, porque el juez puede incluir cláusulas de uso no expresadas, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley. Fíjense, pone en primer lugar según la ley, o a falta de esta, según los usos y la equidad. Entonces, el juez necesariamente tiene que atender, ¿sí?, a que exista el máximo equilibrio en las prestaciones. Entonces, fíjense, ahí el artículo 520 nos habla de que tenemos que ejecutar los contratos de buena fe, pero como no siempre se lo hace, entonces se tiene que primero interpretar a partir de la ley. La ley está ahí en primer lugar, ¿sí? Esas reglas que hemos leído, que hemos dado lectura, que hemos ido viendo desde el día jueves, ¿sí? A falta de aquello, entonces el juez también tiene la posibilidad, ¿sí?, de atender a las costumbres, al uso costumbres, buscando ¿qué? La equidad, el equilibrio entre las prestaciones. Vale decir que un juez no puede dejar de interpretar un contrato, ¿sí?, aduciendo de que el mismo es ambiguo o tiene vacíos. Si tiene vacíos, tiene que atender a la costumbre y a la equidad. Es decir, necesariamente tiene que solucionar un juez o necesariamente tiene que analizar un contrato que está siendo observado de ambiguo, oscuro o que tenga lagunas y vacíos. Eso es lo que podríamos rescatar de lo que nos dice el artículo 520. Primero, la buena fe. Si no es la buena fe, es la ley. Y si no, es los usos. O, finalmente, la equidad. Buscar ese equilibrio patrimonial, pero necesariamente se tiene que dar solución, ¿sí? Eso es integrar. Integrar. ¿Se acuerda que hablábamos de la integración del derecho a falta de la ley? ¿Sí? La costumbre, la jurisprudencia, la analogía, la doctrina, pero se tiene que dar solución, se tiene que regular. Eso es integrar el derecho cuando identificamos lagunas jurídicas, ¿verdad? Lagunas dentro de la norma. Hay un conflicto. No tenemos cómo solucionar ese conflicto porque no hay ley. ¿Sí? Es una nueva relación que se ha dado dentro de la sociedad, pues la sociedad es dinámica, la sociedad avanza día a día, ¿sí? Pero muchas veces el derecho no es dinámico como las relaciones de las personas. Pareciera muchas veces que el derecho es estático, ¿no? Una ley general del trabajo de 1939 pareciera que es estático, fíjense, tanto tiempo, un poco más y ya cumple un siglo en la norma jurídica. Pareciera que es estático, ¿sí? Pero necesariamente el derecho tiene que ser dinámico también, pero ese es un problema del derecho, no puede ir a ese ritmo con la que donde van cambiando las relaciones. Entonces, si no hay norma para poder solucionar ese nuevo conflicto que está dentro de una sociedad, necesariamente tenemos que recurrir, ¿sí?, a la integración del derecho, buscar jurisprudencia, solucionar con la analogía, con los principios generales del derecho, con la costumbre, ¿sí? Necesariamente se tiene. Lo mismo sucede con el contrato. El contrato se debe ejecutar de buena fe. A falta de la buena fe, la ley. A falta de ley, los usos y costumbres o la equidad. Entonces, ese es el avance del tema del día bueno, hasta el día de hoy. ¿Sí? Esos son los puntos que prevé nuestro plan global por competencia y hemos hecho el estudio de todos los artículos que contemplan la interpretación de los contratos. Quizás hay alguna consulta, si no pasaríamos a la asistencia para luego ustedes esperen el control de lectura. El control de lectura es con relación al avance del día jueves y al avance del día de hoy, de lo poco que hemos avanzado ya el día de hoy. Llamaré a la asistencia, por favor. El control de asistencia. Víctor Aliaga. Ariel Arauco.
Presente, doctor. Gracias. Marco Antonio Barrientos. Buen día, doctor. Presente. Buen día, gracias. Mayra Calle. Presente, doctor. Gracias. Cintia Chuquimia. Cintia Chuquimia. Recuerdo. Presente, doctor. Ya, gracias. Gracias. Sí, no te preocupes. Está bien. Sí, porque acepté cuando estabas ingresando. Hernán Crespo. Doctor, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo está? Buen día. Gracias. Mariluz. Presente, doctor. Buen día. Gracias. Nelson Flores. Presente, doctor. Buen día, gracias. Miguel Flores. Presente, doctor. Gracias, buen día. Rafaela Montesinos. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está Miguel? Rafaela. Andrea Robles. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Y Alan Romero. Buen día, doctor. Presente. Buen día. Listo, gracias. Ya, bueno, entonces habíamos terminado nuestro tema número 9. Quería comunicarles que este parcial igual vamos a tener 2 fechas previas al examen. La próxima semana podríamos quedar las fechas en las que tenemos que realizar nuestra participación en clases. Y para eso tenemos que ganar algunas clases. Como les decía, vamos a avanzar un poquito acelerado algunos temas para poder ganar esa semana, para poder realizar ese puntaje que es de 5 puntos, la participación en clases. Lo que les pediría es de que participen, suban su recurso que van a utilizar a la plataforma para no perder los 5 puntos. Hay algunos del curso que no han presentado ni siquiera el recurso y no han participado en clases y era perder los 5 puntos en sí. Y eso afecta después al final, ¿no? A veces no hay forma de recuperar aquello. A ver, el segundo parcial se da damos el 11 de noviembre, ¿sí? Es decir, falta todavía. Tenemos que avanzar efectos de los contratos, decisión y resolución de los contratos. Hasta ahí estaríamos terminando, hasta el 16 de octubre estaríamos terminando la parte general del avance de los contratos. Y a partir ya en fecha 21 y 23 de octubre ya estaríamos entrando a la parte particular o parte especial del estudio de los contratos, porque empezamos con el contrato de venta. Y luego tenemos el contrato de donación. Entonces, y yo estimo que el 28 y 30 de octubre podríamos realizar la participación en clases, ¿sí? El contrato de venta, no, el 4 y el 6 de noviembre sería previo, ¿no? Cuando tendríamos que, sería el tema del contrato de arrendamiento. Entonces, como tenemos 3 semanas, contrato de venta, contrato de donación y contrato de arrendamiento, en esas 2 semanas tratar de avanzar los 3 contratos y así tenemos libre la semana del 4 y del 6 de noviembre, ¿ya? Pero eso lo podemos determinar estando presente. Hoy día faltan 2 de sus compañeros, entonces la próxima semana, el próximo jueves podríamos quedar por favor en esto, ¿ya? Pero les iría adelantando el 4 y el 6 de noviembre para poder realizar nuestra participación en clases que lo hacemos como que lo hicimos como el anterior parcial, ¿ya? Ahí ya tendría más para poder escoger, ¿no? Tendríamos contrato, condición interna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas tendríamos ahí para que puedan escoger cualquier subtítulo, así que habría más posibilidad para ustedes de poder participar. Bueno, entonces, ya habría terminado nuestra clase, ya tomado la asistencia, ya esperaríamos solamente a horas 10:30 se va a habilitar en la plataforma el control de lectura. Nos veríamos el próximo día jueves. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego. Que estén bien. Doctor, lo ve bien. Hasta luego. Igualmente, que les vaya bien. Doctor, Hasta luego. Hasta luego. asientito, préstale, por favor.